Bienvenidos a esta plática de choque circulatorio de las bases fisiológicas a un modelo conceptual. Yo soy doctora Zaret Rodríguez Insunza, soy médico internista e intensivista y bueno, para fines de esta plática es importante comentarles que soy miembro de la Academia Mexicana de Líquidos y de la International Fluid Academy. Vamos a empezar con un caso clínico. Vamos a suponer que vamos pasando por un área de choque y vemos este monitor, no vemos al paciente, solamente vemos el monitor a lo lejos con estos signos vitales. Una frecuencia cardíaca de 130, una presión de 80-60, taquipneico, hipotérmico. Ya como buenos médicos nos llama la atención, somos curiosos, nos acercamos a ver al paciente. No era nuestro paciente que teníamos asignado, pero el puro monitor nos alertó. Nos acercamos y encontramos un paciente joven, delgado, que se encuentra con estos datos clínicos: llenado capilar lento, manos frías, diaforético. Empieza la sospecha clínica de que el paciente muy probablemente esté en estado de choque, ¿no? Y eso lo hacemos solamente por la presión arterial y después de la presión arterial vemos que también está taquicárdico, con una diferencial de pulso estrecha. Todos estos datos clínicos nos alertan a que el posible diagnóstico de nuestro paciente sea un estado de choque. No nos lo confirma, necesitamos datos paraclínicos que son vastos. Pero así inicia la sospecha clínica del estado de choque y nuestra orientación paraclínica. Nos encantaría tener todas estas variables para monitorizar y en un ambiente ideal tener toda la tecnología, pero ninguna de estas herramientas tecnológicas son útiles sin la integración fisiopatológica, como vamos a hacer mención. Jean Piaget, padre del aprendizaje constructivista, nos habla de una triada de un modelo conceptual de cómo se va llevando el aprendizaje y utiliza este modelo conceptual en la teoría estructural del juego y utiliza los símbolos, así como nosotros utilizamos muchos: gasto cardíaco, variabilidad del volumen sistólico, las reglas, que no es otra cosa que la fisiopatología, la fisiología, las curvas, la física aplicada en medicina. Y por supuesto, muy importante, después de tener estas dos herramientas bien entendidas, la práctica. La práctica es la que hace a un buen médico. Como dice el doctor Enrique Monales, el mejor jugador no es el que tiene todos los juguetes, sino el que conoce todos los juegos. Y esos juegos se basan en la fisiopatología, que la tenemos que tener muy bien aprendida con un modelo conceptual. La definición de estado de choque, en un aspecto romántico, el doctor Collins Warren nos pone que es una breve pausa en el acto de morir. Pero es un balance inapropiado entre lo que aportamos de oxígeno y lo que nuestras demandas tisulares requieren. Es un síndrome precipitado por un desorden de la perfusión que lleva a hipoxia tisular y esta a disfunción de órganos vitales. Pero las dos mejores definiciones de choque las encontramos en el artículo clásico de Johnny Bazin, que es un estado de hipoperfusión tisular, y eso actualmente ya está muy generalizado. Choque es igual a hipoperfusión, choque no es igual a X presión arterial. Y ello es el resultado de una mala distribución del volumen sanguíneo o a una inadecuada utilización del oxígeno. Vean la definición que tiene el consenso de choque circulatorio y monitoreo hemodinámico del taxón europeo. Es una definición muy buena que con ella podríamos hacer toda una clase. Y es que habla de una falla circulatoria que es secundaria a una inadecuada utilización celular de oxígeno y que es manifestada por hiperlactatemia, resultando en una incapacidad de proveer oxígeno suficiente para las demandas tisulares, generando, número 1, disfunción celular por disoxia, y número 2, disfunción orgánica múltiple, que es finalmente el punto medular que lleva a la muerte a estos pacientes. El choque, ¿cómo lo hemos clasificado? Conforme han pasado 2 años, hemos llegado a tener 4 grupos, pero antes había muchas definiciones que finalmente fueron absorbidas, como el oligoémico, el vasogénico, Mascari-Weil, que utilizaba por hipersensibilidad, el bacterémico, endocrinológico, que todos finalmente son un choque distributivo, de los que acabamos de mencionar. Y Hinshaw, en 1972, acuñan las categorías más aceptadas, que es el hipovolémico,
cardiogénico, obstructivo y distributivo. Retomemos el primer punto, que es el estado de choque no es igual a hipotensión, sino es igual a hipoperfusión. Por tanto, no es una cifra de presión arterial, no es una cifra de gasto cardíaco, aunque sí quisiéramos que fuera. El estado de choque no es igual a hipotensión. El primer caso que vimos un paciente joven, delgado, vamos a poner sexo femenino, pequeña en estatura, y que se encuentra con esa presión arterial de 80-60. Está hipotensa. Sin embargo, su frecuencia cardíaca elevada va en relación a que la paciente está en un área de choque sola, tiene miedo, tiene dolor, tiene frío, y todos esos datos clínicos que vimos no son de choque. No son de choque porque la paciente no tiene hipoperfusión tisular, tiene hipotensión y tiene muchos datos clínicos, pero no está chocada. Y ese caso lo vamos a ver en varias situaciones que nos podrían llegar a confundir. Por otro lado, que un paciente esté normotenso no nos descarta que esté chocado. Vamos a poner el ejemplo de un paciente que maneja cifras de 180-90, 180-90, 160, y un día empieza con sangrado de tubo digestivo y es un sangrado de tubo digestivo alto, está oculto, llega al área de choque, el paciente ya perdió 2,5 litros, evidentemente está hipoperfundido, aún no hemos visto el sitio de sangrado, y el paciente de 160 hoy tiene en estos momentos 120-80. Su presión arterial aparentemente está normal, está normotenso, pero el paciente está chocado. ¿Por qué? Porque el paciente tuvo una pérdida de sangre de 2,5 litros y una caída de la presión arterial mayor a 40 litros de mercurio. Aparentemente, la presión arterial ahí no nos ayudó absolutamente en nada, nos pudo haber distraído. Al igual que el gasto cardíaco, no nos excluye que esté normal o que esté alto un estado de choque. El gasto cardíaco y la presión arterial deben de proveer una perfusión tisular efectiva, acorde a las demandas de oxígeno. Vamos a poner ejemplo ahora de gasto cardíaco, que también suele confundirnos mucho. En sus dos variables más sencillas, frecuencia cardíaca por volumen latido es igual a gasto cardíaco. Vamos a poner un ejemplo académico totalmente, un ejemplo totalmente educativo. Una frecuencia cardíaca promedio, 70, por un volumen latido promedio de 70 mililitros. 70 por 70 igual a 4,9 litros. Vamos a poner los 5 litros clásicos de gasto cardíaco que todos conocemos. Si nuestro aporte disminuye porque el paciente tiene un choque hipovolémico y pierde la mitad de su volumen plasmático, para no estar calculadora ni nada, vamos a decir que el paciente perdió un 50% de su volumen plasmático. O sea, ahora tiene 35 mililitros de volumen latido porque el retorno venoso cayó a la mitad. Y su frecuencia cardíaca se mantuviera igual, este gasto cardíaco estaría en 2,5 litros y nos alertaría. Sin embargo, esto no va a ocurrir en la vida real. A menos que el paciente tenga una insuficiencia cronotrópica, lo que va a ocurrir es que la frecuencia cardíaca se va a disparar y va a estar al doble, y entonces nuestro gasto cardíaco va a estar otra vez en 5 litros. Nuestro gasto cardíaco aquí no sirvió absolutamente para nada, no nos descartó ni nos confirmó un estado de choque ni de hipoperfusión tisular, porque no es la función del gasto cardíaco decirnos eso. Por lo tanto, gasto cardíaco normal no excluye estado de choque. Ahora, un paciente que empieza a tener una demanda metabólica exagerada, el mejor ejemplo, el que siempre ponemos, es un paciente séptico. El paciente todavía no ha perdido gran parte de su volumen, todavía no lo ha fugado, estamos en los primeros minutos de este estado séptico, y la frecuencia cardíaca se eleva a 140 y el volumen latido aún no se ha perdido porque no se ha fugado, tenemos 10 litros, un gasto cardíaco alto. Un gasto cardíaco alto no excluye estado de choque porque en este caso hay una severa hipoperfusión tisular. Choque es igual a hipoperfusión y eso lo hemos aprendido desde la escuela. Los tipos de choque, si los simplificáramos en aporte y consumo de oxígeno, encontraríamos 3 por aporte: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, en el que el primero hay una depresión del volumen intravascular, en el segundo el volumen está conservado, pero la bomba no puede movilizarlo, para el caso es lo mismo, y en el obstructivo hay volumen, una bomba eficiente, pero hay una restricción a su flujo anterógrado. O
El problema es que el consumo se incrementó de forma espectacular, un choque distributivo, lo hemos hecho esto académicamente, pero realmente esto ocurre específicamente en el choque séptico nada más, donde hay una hiporreactividad del tono vascular que genera una vasodilatación generalizada. El grupo de fluidos de Atki presenta este modelo conceptual de hipoperfusión que es muy bueno, en el cual nos ponen el tono vascular, la barrera, el continente y el contenido. Si nos fijamos en la imagen del centro, el continente sería el vaso, el contenido sería la sangre. Si los juntamos, pues tenemos un continente y un contenido acorde a. Pero si hay una pérdida de volumen, un sangrado, o hay una hiporreactividad donde el vaso se hace más grande, o sea, el continente es mayor que el contenido, vamos a tener una caída del flujo. Por la ley de Henry-Poiseuille, el flujo se va a ver disminuido. Y nuestro tratamiento que solemos hacer es o reponemos ese volumen que se perdió con hemocomponentes, con cristaloides, o si es una hiporreactividad, volvemos a cerrar el vaso por medio de vasopresores. La ley de Henry-Poiseuille ahí nos sirve mucho para que entendamos que estas modificaciones es muy probable que no mejoren el flujo, aunque así lo quisiéramos ver. Pensamos que a veces por cerrar el vaso mejoramos el flujo, y no es cierto. Nuestra intención no es mejorar el flujo, es llegar más lejos a territorios distales donde se encuentran los capilares, donde está llevando a cabo el intercambio de oxígeno. Esta ley de Henry-Poiseuille nos explica por qué nosotros, para reanimar, no necesitamos un catéter venoso central, aunque así querramos verlo. Lo que necesitamos son catéteres cortos y gruesos, porque la ley de Henry-Poiseuille nos habla de que la diferencia de presiones y el radio a la cuarta potencia son directamente proporcionales al flujo y son inversamente proporcionales a la longitud. Mientras más largo y más estrecho sea el calibre, entonces tendremos menos flujo. Pero también hay una N que nos habla de viscosidad, que es inversamente proporcional, lo que nos explica por qué una solución Harman nos sirve 1 litro más rápido para mejorar el flujo que un paquete globular de 300 mililitros que tiene una viscosidad, un número N exagerado respecto a la solución Harman. Este modelo conceptual también pone la barrera vascular, que no la vamos a tocar, pero ahora entendemos que en situaciones fisiológicas exclusivamente, las fuerzas de Starling son las que rigen. En situaciones fisiopatológicas es el glucocáliz. El sistema cardiovascular es muy importante que entendamos que es un sistema hidráulico cerrado. Siempre va de un lugar de mayor a uno de menor presión, siempre. Y el lugar de menor presión tiene que ser la aurícula derecha, para que ahí llegue el volumen con muy poquita presión que ocurre en el sistema venoso, lo que sería la presión de llenado sistémico. Y este llenado del ventrículo y la aurícula derecha, que pasarán hacia la circulación pulmonar, después llegarán al territorio del corazón izquierdo, pasará por las arterias, arteriolas y llegará a los capilares tisulares donde se perderá la presión y pasará a las vénulas, a las venas con muy baja presión. Estos componentes clásicos del estudio hemodinámico han servido para ejemplificar todos los tipos de choque. Actualmente se utiliza cada vez menos el monitoreo de Swan-Ganz, pero es muy importante que ustedes entiendan y sepan para qué se utiliza cada componente. Las resistencias vasculares sistémicas, la PVC, la saturación venosa de oxígeno, las resistencias vasculares pulmonares, la presión de oclusión de la arteria pulmonar. El modelo conceptual que tenemos que tener en mente es este. Es un corazón que es una bomba. Un territorio arterial que lleva el volumen latido y que es el volumen eficaz, el que perfunde a estos capilares, que son los que necesitan recibir la perfusión. No necesita recibir esa perfusión ni la aorta ni una arteria. Quien necesita la perfusión son los capilares donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno. Para después de eso pasar a un territorio venoso por medio del retorno venoso, y que si nuestra bomba falla, una depresión, estaremos en un tipo de choque llamado cardiogénico.
que si hay una obstrucción en el flujo anterógrado, específicamente poniendo el ejemplo de arteria pulmonar, una tromboembolia pulmonar es un choque obstructivo. Que si lo que sucede es que se pierde el contenido, estamos ante un choque hipovolémico, y si hay mayor continente que contenido, entonces estamos ante un choque distributivo. En el choque hipovolémico, la pérdida del continente por depresión del volumen sanguíneo total, como un sangrado o parcial de plasma en un paciente quemado, en una gastroenteritis, nos lleva a 4 tipos de choque hipovolémico. El más común es el hemorrágico no traumático, por ejemplo, una paciente que tiene una hemorragia obstétrica por atonía uterina, no hay un trauma, pero se está desangrando. El puro no hemorrágico, en el cual se pierde únicamente plasma, vamos a poner una gastroenteritis. El hemorrágico traumático, un paciente que tuvo un accidente y que tuvo un desgarro de las arterias por un aplastamiento de un miembro, un trauma de tórax, una lesión por arma blanca, es un hemorrágico traumático, o un traumático no hemorrágico, que es un paciente quemado. Y cuando nosotros entendemos estas diferencias, logramos entender también por qué un paciente que tiene una hemorragia obstétrica responde tan rápido, si se hace a tiempo, a la administración de volumen, sangre, en lo que pasa a quirófano. A diferencia de un paciente hemorrágico traumático, que a pesar de reponerle volumen, el paciente sigue chocado y se van a necesitar aminas vasoactivas. Y esto es dado por la liberación de citoquinas, por la tormenta de citoquinas que se liberan de estos procesos inflamatorios. El choque obstructivo, que puede ocurrir a distintos niveles. Esta restricción al flujo anterógrado de la circulación venosa hacia la arterial puede ser dada por un incremento de la presión extracardíaca, por que la presión pleural se incremente, como en un neumotórax, porque la presión pericárdica se incremente, como en un taponamiento, por una obstrucción al flujo de la arteria pulmonar, la tromboembolia pulmonar, una embolia de líquido amniótico o una embolia aérea. Y el choque cardiogénico, en el cual el corazón es incapaz de continuar el flujo sanguíneo anterógrado debido a que se altera su contractilidad como bomba, isquémico, miocarditis, su sistema de conducción se altera en una bradicardia, en una taquicardia, en un bloqueo de conducción, su aparato valvular se altera en una valvulopatía aguda o una endocarditis o en una lesión estructural aguda, isquemia, una ruptura septal, una ruptura de pared libre. Esto nos lleva al modelo conceptual del que estamos hablando, de un choque hipovolémico, obstructivo, distributivo, cardiogénico. Las propiedades del corazón son muy importantes. El vasmotropismo, que es la capacidad del corazón de generar un estímulo eléctrico, el dromotropismo de conducir ese estímulo eléctrico, el cronotropismo de darle una frecuencia para que el corazón se contraiga con el inotropismo y después de eso se relaje con el lusitropismo. ¿Por qué es tan importante? Porque se integra en nuestro modelo conceptual. Las variables del gasto cardíaco más sencillas de recordar es la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Son determinantes más importantes del gasto cardíaco y nos da, por medio de la monitorización hemodinámica, la clásica, que nos hace que contestemos preguntas de cómo está el gasto cardíaco, cómo está la PVC, porque creíamos de que nos explicaría la presión de llenado telediastólico y por tanto pensábamos que era la curva de retorno venoso lo que estábamos infiriendo, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, nuestras resistencias vasculares pulmonares o sistémicas, que por medio de esta monitorización las respondíamos con el uso de aminas, inotrópicos, volumen, vasodilatadores, etc. Cuando juntamos estos determinantes del gasto cardíaco y las 5 propiedades del corazón y sus leyes, en esta analogía que utilizamos del gasto cardíaco como una fórmula muy simple de volumen sistólico por frecuencia cardíaca, vamos a suponer que el corazón, lo vamos a hacer muy sencillo, con números cerrados, que el volumen telediastólico, o sea, el volumen con el que se llena el corazón, fuera de 100 mililitros y tuviera una adecuada contractibilidad, o sea, que tuviera una fracción de eyección del 70%, o sea, tiene una buena relajación, el lusitropismo,
y además tiene una buena precarga que influye sobre la ley de Frank-Starling, tiene una buena contractibilidad, eso es inotropismo, y nuestra curva de Starling está fabulosa. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a sacar el 70% de esos 100 mililitros y nuestro volumen sistólico va a ser de 70 mililitros. Eso gracias a que tenemos una baja poscarga, gracias a nuestra ley de Laplace. Y si lo multiplicamos por nuestra frecuencia cardíaca, que va en relación a estas leyes del corazón, en estas propiedades, perdón, del corazón, que es el batmo, dromo y crono, tenemos nuestros 4.9 litros minuto. En el corazón, al final de la sístole, se va a quedar un poco de volumen. Siempre, nunca queda el corazón vacío, que son los 30 mililitros, ¿no? Juntando esto en la precarga, poscarga y contractibilidad como nuestros determinantes de gasto cardíaco más simples, y asociándolos, ahora sí todo empieza a cobrar sentido. Es más fácil educativamente aprenderlo de esta forma que de una forma distinta. Y la frecuencia cardíaca que va en relación con nuestro potencial de acción transmembrana, con nuestro batmo, con nuestro dromo, con nuestro conotropismo. Si lo quisiéramos integrar en un solo sistema y de esa forma hacer este mapa conceptual, los determinantes del gasto cardíaco relacionados con la fisiología de un sistema hidráulico cerrado y nuestro monitoreo hemodinámico, encontraríamos que las propiedades del corazón, que son estas, junto con nuestras leyes cardiovasculares más importantes, que es la de Hagen-Poiseuille, la de Laplace, la de Frank-Starling, junto con nuestras curvas de presión-volumen, la de Starling y el entorno venoso, pues nos responden a todas nuestras preguntas del monitoreo hemodinámico que hacemos. Hay clásicos, los estáticos, están los modernos, los dinámicos, y están los ecográficos, que cada vez cobran más importancia con distintos protocolos como el FADE, Roche, Blue, FOLS, Focus. Pero nos encantaría ver la microcirculación. Esa es la que más nos importa ver. Desgraciadamente, hasta el día de hoy no se ha vuelto algo estandarizado este tipo de monitorización. Es bastante difícil de hacer. Entonces tenemos nuestros determinantes clásicos de precarga, poscarga, contractibilidad, pero hay modernos como la distribución del gasto cardíaco, la función microvascular, la disfunción local y la utilización celular de oxígeno, que nos da unas mucho mejores respuestas a nuestras preguntas de por qué nuestro gasto cardíaco es ineficiente. ¿Cómo integramos esto? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener un paciente que es un paciente anciano que trae una presión arterial por los suelos de 60-40, una frecuencia cardíaca de 150, un llenado capilar lento de 5 segundos, está hipotérmico, pero satura bastante bien. Vean su índice cardíaco, está en el límite bajo, en una variabilidad de volumen sistólico del 10%, unas resistencias altas y una saturación venosa central de oxígeno de 72%. Él es un paciente con choque hipovolémico, pero él ya se conoce con cardiopatía isquémica conocida, se ha infartado en 2 ocasiones, pero el día de hoy está llegando por un choque hipovolémico, por una hemorragia de tubo digestivo. ¿Requiere volumen? Esa pregunta nos la contesta nuestra anamnesis, nuestra exploración física. No nos la responde ningún monitor. Ningún monitor nos dice si el paciente requiere o no volumen. Nuestra respuesta es sí, perdió 2,5 litros de sangre de tubo digestivo. ¿Responderá a volumen? Esa es la pregunta que siempre nos queremos hacer y queremos la respuesta por medio de un monitor. Ojalá siempre tuviéramos este monitor y lo pudiéramos valorar de esta forma. El paciente responderá a volumen, le daremos un reto de volumen pequeño y si responde, fabuloso. Pero si este paciente, que ya sabemos que tiene una cardiopatía isquémica y lo más probable es que no responda, nos aventamos los 30 litros por kilo que utiliza Surviving Sepsis, pues lo más seguro es que el paciente no lo va a tolerar y lo que va a suceder es que va a ser esa agua extravascular pulmonar de 4 se va a ir a 14, después a 21, el paciente lo que va a hacer es desaturar, ponerse taquipneico, vamos a terminar intubando porque está haciendo un edema agudo pulmonar. ¿Cómo pudimos intuir esto? Que el paciente iba a hacer edema agudo pulmonar porque tenía en ese monitor una curva de Starling con una variabilidad del volumen sistólico del 10%, una curva Starling en la parte plana de la curva, en la parte superior. Si estuviera en la parte del medio, estaría en la región ascendente.
No, este paciente, después de hacerle el reto, debimos saber que no iba a mejorar. Y lo que debimos haber hecho es pasar volumen muy juiciosamente y mejorar el inotropismo cardíaco. Y evidentemente apoyarlo con vasopresores. Lo que iba a suceder es que después de pasarle el volumen que sí necesita, el paciente va a ir haciendo un cambio ultrasonográfico hasta hacer un edema agudo pulmonar. Esta curva de retorno venoso que nos habla del mecanismo de Franz Starling nos dice que la resistencia, el retorno venoso, perdón, es directamente proporcional al llenado, a la presión de llenado sistémico y es inversamente proporcional a la presión de la aurícula derecha. O sea, mientras más presión hay en la aurícula derecha, va a haber menor retorno venoso. Y también a la resistencia que haya a ese retorno venoso. Y está la otra curva que la conocemos como la función cardíaca, que es la curva de Starling, en la cual tenemos el volumen latido o volumen sistólico y nuestro volumen telediastólico ventricular. Tenemos una zona ascendente, una zona sigmoidea, ambas son precarga dependientes. Eso quiere decir, le pasamos volumen, sacamos volumen. Mientras más volumen pasemos, más volumen latido vamos a tener. Eso es como lo ideal. Pero vamos a llegar a una zona plana en la cual por más volumen que pasemos, no vamos a lograr incrementar nuestro volumen latido. O sea, estamos ganando mucho volumen telediastólico, pero no estamos obteniendo el volumen latido esperado. Lo que va a terminar pasando es que el paciente se va a empezar a congestionar a nivel pulmonar, a nivel sistémico. Este es el área precarga independiente. Y esto ocurre en cualquier corazón, por más sano que sea. Y tenemos también un paciente que tiene una curva que desde el inicio es baja, con una variabilidad del volumen sistólico menor al 15%. Estos pacientes con poco volumen inmediatamente hacen edema agudo pulmonar, como el ejemplo que vimos anteriormente. Cuando nosotros integramos esta curva de retorno venoso con nuestra curva de Starling, obtenemos la respuesta a muchas preguntas. Pero ¿cómo podemos hacer esa diferenciación entre un paciente que responderá a volumen o no? Bueno, la interacción corazón-pulmón nos ha dado esa respuesta, esa variabilidad respirofásica que hay tanto en la presión de pulso, en la variabilidad del volumen latido, como en la vena cava. Si nosotros le damos un reto de fluidos, como dice Secconi, no más de 4 a 6 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos, o eleváramos las piernas de nuestro paciente en una elevación pasiva de piernas, pasaríamos a medir la variabilidad que hay en la presión de pulso en un paciente que se encuentra con una monitorización invasiva, con una monitorización mínimamente invasiva o con una monitorización no invasiva, como es la colapsabilidad de la vena cava inferior. Y esta variabilidad respirofásica nos permite saber si nuestro paciente tiene una variabilidad grande, mayor al 15%, como está definido, significa que ese paciente respondería teóricamente al volumen. Si es menos del 15%, menos del 10%, este paciente no va a responder a volumen, aunque lo requiera. Acá, la variabilidad respirofásica no nos dice si nuestro paciente requiere o no volumen. No nos equivoquemos. Nos dice si es posible que lo tolere. ¿Por qué posible? Porque incluso aunque tengamos un paciente que tiene una buena variabilidad respirofásica, es posible que en los primeros 500 mililitros haga edema agudo pulmonar. Un paciente con disfunción diastólica es lo que va a pasar. Vamos a ejemplificar esta curva de Starling. Vamos a poner de un lado el volumen telediastólico y del otro lado nuestro volumen latido, como se arma la curva. En esta curva vamos a poner nuestro primer ejemplo. Un paciente que se llena con 100 mililitros, como está acá, 100 mililitros de volumen telediastólico, que es lo normal, como quedamos, una fracción de eyección del 70%, va a tener un volumen sistólico, o un volumen latido de 70 mililitros. Un paciente que está en una excelente curva de Starling, porque la función de su corazón es muy adecuada, tiene una fracción de eyección del 70%, punto. Si ese paciente perdiera la mitad de su volumen plasmático, como ejemplo que vimos,
porque tiene un sangrado o tubo digestivo, ahora nuestro corazón se va a llenar únicamente con 50 mililitros. Pero la función de su corazón es normal, entonces va a seguir sacando el 70%. Le llega poco, saca mucho de ese poco, o sea, saca el 70% de 50 mililitros. O sea, no esperen que un corazón que se llena con 50 mililitros mágicamente saque 100, eso no va a ocurrir, pero sí va a sacar el 70% de los 50 que le están llegando. Si el paciente tiene muy poco volumen, en un ejemplo caótico, le llega 10 mililitros al corazón, su corazón está funcional, va a sacar el 70%, que es 7 mililitros. Como podemos ver, la curva es una curva adecuada. El problema acá es el volumen telediastólico que ha ido disminuyendo poco a poco, pero la función del corazón está excelente. Ahora, a este paciente le vamos a hacer un reto de volumen para que entendamos cómo funciona esta curva. Este paciente que se llenaba con 100 y que sacaba 70, ahora le vamos a pasar una carga de líquidos. Y ahora vamos a llenar su corazón para que sea muy educativo esto al doble. Vamos a hacer que su volumen telediastólico sea de 200 mililitros. Y el paciente saca un volumen sistólico del doble, porque tiene un 70% de fracción de eyección. Ahora saca 140. La variabilidad de ese volumen sistólico o la variabilidad de ese volumen latido de 70 mililitros que tenía con 100, ahora pasó a 140 cuando lo llenamos con 200. ¿Cuánto varió? De 70 a 140, el 100%. Entonces, una variabilidad del volumen sistólico o una variabilidad del volumen latido del 100%. O sea, el paciente tiene una excelente curva de Starling porque su corazón es totalmente funcional. Esto no va a ocurrir en la vida real, pero es la mejor forma que se os puede ejemplificar. Ahora, evidentemente este paciente tiene una variabilidad sistólica mayor al 15%. Ahora, un paciente que tiene lo mismo, 100 mililitros de volumen diastólico con un volumen de 70 mililitros, le hacemos una carga de volumen, ahora llenamos con 200 mililitros ese corazón, y ahora su volumen sistólico es de 77. ¿Varió o no varió? Evidentemente varió. De 70 varió a 77. ¿Cuánto es eso? Únicamente el 10%. Oye, pues una excelente fracción de eyección, sí, pero no varió. Ese paciente, si le pasas volumen, lo estás condenado a hacer edema agudo pulmonar. El ejemplo de esto sería una disfunción diastólica. El corazón se contrae bien, pero no tolera el volumen. Ahora estamos con el paciente con una depresión de la contractibilidad. Un paciente que se llena con 100 tiene una fracción de eyección del 50%, del 50% y tiene un volumen sistólico de 35 mililitros. Si llenamos con 200 mililitros este corazón, su volumen sistólico de 35 pasa a 38. La pregunta es, ¿varió o no varió? Por supuesto que varió. De 35 pasó a 38, pero es menos del 10%. Este paciente tiene una variabilidad de volumen sistólico menor al 10%. Pasarle volumen, evidentemente, lo va a encharcar y lo va a llevar a edema agudo pulmonar. Con esta curva de Starling y de retorno venoso, podemos hacer 4 cuadrantes. De un lado, la variabilidad del volumen sistólico buena y mala y la volemia buena y mala. La volemia no tenemos ningún monitor que nos la dé, nos tiene que dar nuestra clínica y nuestra anamnesis. Y nuestra variabilidad del volumen sistólico va a ir de forma educativa con un monitor mínimamente invasivo, ¿no? Entonces, tenemos un paciente normovolémico con función cardíaca normal. Está en ese cuadrante en el cual llega una paciente joven con un dolor de cabeza tremendo al área de urgencias, la canalizan para pasarle un analgésico, pero alguien, para cuestiones educativas, se le ocurre pasarle 3 litros de solución Harman. La pregunta es acá, ¿el paciente necesita o no necesita volumen? La respuesta es no. ¿Tolerará el volumen? Probablemente sí, porque es una paciente joven sin antecedentes de cardiopatía estructural. Entonces, ese líquido que se le pase, su corazón lo va a manejar sin ningún problema. Si su riñón es normal, que es lo que intuimos,
el paciente lo va a terminar desechando y no le va a pasar absolutamente nada. Esa misma paciente llega otro día al hospital, pero ahora por una gastroenteritis severa, 5 días, y no puede tolerar líquidos vía oral, entonces llega muy deshidratada. La función de su corazón es normal. La pregunta es, ¿la paciente requiere volumen? Evidentemente requiere. ¿Lo tolerará? Muy probable. No lo sé. Se le pasa volumen y esta paciente jamás hace edema pulmonar, todo lo contrario, mejoran sus signos vitales. Evidentemente estábamos en este cuadrante. El siguiente ejemplo es una señora de 90 años con 3 infartos previos, para hacerlo más educativo. Más educativo imposible, tiene una función cardíaca alterada, seguramente una FEBI menor al 35%, y llega igual que el primer ejemplo, dolor de cabeza, la canalizan, le pasan el analgésico, a alguien se le ocurre pasarle 3 litros de volumen. La pregunta es, ¿necesita o no volumen? Evidentemente no. ¿Lo tolerará? Evidentemente no. Esta mujer hará edema agudo pulmonar. Ahora, esta misma mujer, igual que el segundo ejemplo, llega por una gastroenteritis, ¿necesita o no volumen? Evidentemente sí necesita volumen. ¿Lo tolerará? Evidentemente no. Al pasarle los primeros 500 mililitros, la paciente hará edema agudo pulmonar. Aquí viene la pregunta que se hacen los estudiantes. Bueno, pero necesita volumen. ¿Por qué ya no le puedo pasar? No le puedes pasar porque la vas a llevar a edema agudo pulmonar y la vas a llevar hipoxia y la vas a llevar a paro seguramente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Llevar nuestra curva hacia la zona superior. De esta curva, que nos sale una mala función cardíaca, llevarla a esta curva. ¿Cómo se hace eso? En la vida real, en muchos lugares donde no hay monitorización invasiva, donde no puedes ver la variabilidad que habíamos explicado de presión de pulso, volumen latido, volumen sistólico, lo que se hace es ultrasonido, vena cava, lo que se hace es prueba-error, no hay de otra. Pasas volumen, si el paciente no empeora a nivel respiratorio, pues lo tolera. Desgraciadamente así se hace en muchos lugares, pero esta es la forma correcta si nuestro paciente lo requiriese, porque tampoco no vamos a monitorizar a un paciente con catéteres mínimamente invasivos, que de mínimamente invasivos la verdad es que no tienen nada, tienen complicaciones, por supuesto, pero esta es la explicación a nuestras preguntas que nos habíamos hecho en los pacientes con problemas en la respuesta a volumen. Y esto se logra con un catéter a nivel arterial para ver la presión de pulso y viendo esta variabilidad respirofásica de esta presión de pulso. En otro video les trataré de explicar cómo a nivel respiratorio esta variabilidad de la presión de pulso o esta variabilidad respirofásica es una en expiración y otra en inspiración, es más alta en inspiración, es más baja en expiración en pacientes que están ventilados y lo contrario en pacientes que no están ventilados, pero para cuestiones educativas en este caso, si nosotros tenemos un paciente que en la inspiración tiene una sístole de 92, una diástole de 67 y en la expiración tiene una sístole de 82 y una diástole de 65, nuestra diferencia del 92 y 67 es 25, de la otra es 17. Nosotros hacemos nuestra fórmula de presión máxima menos mínima entre el promedio de ella y tenemos un 38%. Este paciente va a responder a volumen. Acá nuestra pregunta de si necesita volumen o no, no nos la da este monitor. Este monitor no solo nos dice que el paciente toleraría hipotéticamente el volumen. Quien nos dijo que le faltaba era la anamnesis y la exploración física. Entonces, creando un modelo conceptual y visual integrado con las reglas que serían las leyes físicas, las propiedades fisiológicas del sistema cardiovascular y la patología, junto con los símbolos que ya vimos, y en la práctica, utilizando herramientas para monitoreo hemodinámico, integraríamos esto. Este sistema hemodinámico, que es un sistema hidráulico cerrado, en el cual nuestras determinantes de gasto cardíaco, que es la precarga, con las leyes y las propiedades del corazón, y nuestra curva de Starling, la poscarga, con la ley de Laplace, la ley de Genpo-Asay para el flujo, y nuestra contractibilidad con el inotropismo, y nuestra frecuencia cardíaca
a la hora de hacer la interrelación con los estados de choque y los parámetros clásicos, obtendríamos, por ejemplo, un paciente que está en choque obstructivo con un neumotórax, la precarga cae. En una embolia pulmonar, la poscarga se incrementa. Y esto incrementa resistencias vasculares sistémicas, pulmonares, incrementan la PVC, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, nos llevan una disfunción tanto diastólica como sistólica y nos tiran el gasto cardíaco, cae la presión arterial, hay hipopresión tisular, el paciente está en choque y hace disfunción orgánica múltiple. El cardiogénico, en un infarto, cae la contractibilidad, se incrementa la presión de oclusión de la arteria pulmonar y todo lo que viene abajo es igual. En el hipovolémico hemorrágico, la precarga se encuentra disminuida y nuestra PVC en teoría sería baja y todo lo de abajo continuaría muy similar. Y en el distributivo, el séptico, neurogénico anafiláctico, con los mismos parámetros, podemos integrarlo y darnos cuenta que finalmente todos nuestros símbolos y nuestras leyes caen exactamente en lo mismo. Y esto es aún mejor cuando lo integramos con nuestras propiedades del corazón. Finalmente, ¿de qué se muere un paciente de choque circulatorio? Pues se muere de hipoperfusión tisular, que altera, hay un mismatch en el aporte y el consumo, se liberan citoquinas proinflamatorias y empieza un camino que no se va a detener. Respuesta inflamatoria sistémica, disfunción orgánica, falla orgánica y muerte. Cuando el paciente hace 3 fallas, la probabilidad de que se muera es muy alta, como nos dice el SOFA. Más del 90% de probabilidades si hay un SOFA mayor a 12 puntos, que eso implicaría 3 órganos en falla. Conclusiones. ¿Cuál es la verdadera utilidad de la integración de un modelo conceptual basado en fisiología? Bueno, para estudiantes es básico, pero ¿servirá en la vida real? Bueno, sí. Hagamos ejemplos hipotéticos para concluir. Pues con choque cardiogénico, infartado, que te llega con una presión arterial por los suelos, una taquicardia compensadora. Iniciamos con poco volumen, norépido, buta, terapia isquémica, anticoagulante. El paciente va a pasar a reperfusión. Lo están preparando en la sala de hemodinamia y la presión arterial a los 10 minutos ya está mejor por el inotrópico, por el poco volumen que le pasamos y por el vasopresor. Y mientras está esperando que el paciente pase a el área para hacerle el cateterismo cardíaco, a los 30 minutos el paciente nuevamente está chocado. Está hipotenso, está chocado, tiene esas cifras de presión arterial, esa frecuencia cardíaca es 150. Y tú dices, bueno, está chocado mi paciente, será hipovolémico, no concuerda con el caso. ¿Será obstructivo? Puede ser, le habrá hecho un neumotórax, tendrá una tromboembolia pulmonar, en menos de 20 minutos lo habrá hecho. Tenemos el ecocardio y lo revisamos y no tiene ninguno de esos datos. ¿Será cardiogénico? Por supuesto que puede ser cardiogénico, se volvió a infartar el paciente, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero vemos que la mala contractilidad que tenía es exactamente igual en esta nueva ventana, no ha habido ningún cambio respecto a eso, además no hay taponamiento cardíaco. ¿Podrá ser distributivo? Sería muy difícil que se ponga séptico en solamente unos minutos. Entonces nos empezamos a hacer preguntas de cuál será la causa que este paciente se chocó. Está muy taquicárdico, ya descartamos lo que tenemos que descartar, evidentemente, y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué le hicimos distinto a este paciente? Pues le hicimos anticoagulante, le empezamos norepi, le empezamos dobuta, le pasamos volumen, el paciente se volvió a chocar, está muy taquicárdico y además vemos muchas extrasístoles y contracciones ventriculares prematuras. Y te preguntas, ¿será la dobutamina la causa de esta taquicardia y esas contracciones ventriculares prematuras que no benefician absolutamente en nada al llenado del corazón? Hay una caída del volumen latido, ya que la precarga se encuentra disminuida por tiempo, porque nuestro cronotropismo, dromo, batmo e inotropismo se encuentran incrementados, porque esa es la función de la dobutamina, y nos tira nuestro lucitropismo, nos provoca que nuestra precarga disminuya. Lo sospechamos porque está más taquicárdico de lo que estaba, porque tiene una contracción ventricular prematura, está arrítmico además, y la dobutamina nos explicaría el mayor consumo miocárdico de oxígeno, que es lo que provoca mayor isquemia, mayores arritmias, mayor disfunción diastólica, que eso tira nuestro tiempo de llenado ventricular y tira nuestro volumen sistólico.
Educativamente, ¿habrá algún inotrópico alterno a esto? Porque nos queda claro que lo necesita, pero no lo está tolerando. Bueno, claro que lo hay. Hay un inotrópico que consume muy poco MBO2, en teoría, ¿no? Un calcio sensibilizador. Lo ponemos, el paciente mejora. Bueno, educativamente vemos que sí nos podría servir muchísimo. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque conocemos las leyes, la fisiología, las curvas y todo integrado nos podría dar respuestas a preguntas muy rebuscadas que muchas veces nos quedamos únicamente con lo primero. A ver, este hipovolémico no está obstructivo, no es cardiogénico, no es obstructivo, entonces no sé qué tenga, no sé qué pasó y pues que siga empeorando el paciente. Por último, un último ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva por una crisis hipertensiva, trae una TA de 200 sobre 110, está con una frecuencia de 110, está desaturado por edema agudo pulmonar, llega al área de urgencias, le pasas diurético, le pones oxígeno, los pilares de la falla cardíaca, le ponen nitroglicerina, terapia antiisquémica, 15 minutos, el paciente mejoró, satura mejor, su presión arterial está en 130-80 gracias a la nitroglicerina intravenosa. Parece que todo va bien, pero a los 180 minutos te dicen que el paciente está nuevamente en choque. Tú dices, bueno, ya se infartó de nuevo. Llegas y tiene una TA de 80-40. Lo que no coincide con un choque cardiogénico, con un choque hipovolémico, con lo que sea, es que la frecuencia cardíaca está en 55. Está otra vez desaturado porque tiene una clínica nuevamente de edema agudo pulmonar. Entonces tú te preguntas, ¿qué hice distinto? O sea, ¿qué hice mal? ¿Por qué se chocó mi paciente? ¿Será hipovolémico? Lo revisamos y no parece hipovolémico. No tiene por qué ser hipovolémico. ¿Obstructivo? Puede ser. Haces lo mismo ecográficamente, no lo encuentras cardiogénico. Claro, puede ser cardiogénico de infarto, pero no hay ningún cambio al ultrasonido, al ecocardio previo que se le ve ahí hecho. ¿O distributivo? Podrá ser distributivo, o sea, el paciente no está séptico y no tiene otra causa para hacer un choque distributivo. Entonces, nos preguntamos, ya descartamos todo lo que teníamos que descartar. ¿Será que alguno de los medicamentos pudo haber provocado esto? Por supuesto, es muy evidente que el paciente está bloqueado y tiene además un beta bloqueador, que es un pilar de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, iniciado en un mal momento, nos queda muy claro. Y el beta bloqueador que altera de esta forma negativa todas las propiedades del corazón y de forma positiva el lusitropismo, es su función, hacer que el corazón se relaje mejor, se llene mejor, se contraiga con más volumen latido e incremente este volumen sistólico. El paciente, ¿qué tiene para pensar que está alterada su función de transmisión por el beta bloqueador? No de transmisión, del sistema de conducción, perdón, que está bradicárdico, está bloqueado, y esto nos provoca que nuestro volumen sistólico caiga, a pesar que nuestro volumen telediastólico se incremente. ¿Habrá un lucitrópico positivo alternativo? Sí, hay bloqueadores de los canales IF que nos provocan bradicardia sin provocarnos lucitropismo, sin provocarnos inotropismo negativo. Y la ibradina sería aquí la opción. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Gracias a que conocemos las propiedades y las leyes del corazón. Como podemos ver, los modelos conceptuales, que es como debemos de ver ahora la medicina, son apropiados para nuestro sistema educativo. No los hemos integrado tanto y lo tenemos que hacer porque nos dan respuestas a preguntas difíciles de encontrar esa respuesta. Espero que haya sido de utilidad este seminario. Espero que haya muchas dudas, muchas preguntas. Tienen mi correo para hacerme la pregunta que deseen y continuemos con el siguiente tema.